Damos gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos tiene aquí en su casa, de poder exaltar el nombre de Él. ¿Cuánto estamos contentos de estar aquí en la casa? Gloria al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta mañana. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que sea guiando nuestras vidas y que Él sea abriendo nuestro entendimiento para poder comprender su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor amado, por esta oportunidad, Padre bendito, que tú nos permites una vez más, Señor, estar aquí en tu casa. Te adoramos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre celestial. Permítenos, Señor, en esta hora poder adorarte, exaltarte y bendecir tu nombre con esa libertad, Señor, que tú nos has dado, Padre. Quita toda carga, Señor, si hay alguno que trae alguna carga, un problema, Señor, dificultad, Señor, en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta hora. Vamos a continuar con nuestro tema que estamos estudiando. ¿Qué tema estamos estudiando? Estamos estudiando, ¿verdad?, líderes del reino. Amén. Y en esta mañana queremos hablar un poquito acerca del líder y la visión divina. El líder y la visión divina. Acordémonos que la semana pasada estuvimos escuchando la clase acerca del carácter del líder, ¿verdad? Sabemos que es un fundamento importante. Hay 3 puntos importantes que el hermano mencionó en el ministerio de un liderazgo. Y primero es el llamamiento, el carácter y la visión, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver lo que es la visión de un líder. Podríamos decir que hay 2 tipos de visiones. Le voy a poner este ejemplo. Hay una visión que podemos tomar como una meta, ¿verdad? Esa es una visión que el ser humano tiene. Y todo ser humano, me imagino yo, que tiene una visión, tiene una meta. Cuando usted vino a este país, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su meta? ¿Verdad? De tal vez regresar a su país, tener una mejor casa, tener, no sé, un negocio, o muchas cosas que usted se imaginó, tuvo esa visión. Pero muchos de nosotros que estamos hoy pensamos siempre lo que va a pasar el día de mañana. Pero a veces no se cumple. ¿Sabe por qué no se cumple? Porque nuestra visión es corta. Amén. Porque nosotros visionamos algo, pero no sabemos si se va a cumplir, porque no somos Dios. Amén. Entonces la visión que nosotros tenemos, lo pensamos, sí, mañana voy a hacer esto, está bien. Pero realmente si mañana no sabemos si vamos a vivir, o la otra semana. En cambio la visión que Dios da, se cumple. Amén. Porque es una palabra que Dios da a su pueblo, a sus líderes, y siempre se va a cumplir. Amén. Entonces el tema que estamos estudiando es un tema muy interesante, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad?, la gente no quiere, ¿verdad? Mira cuántas personas vemos aquí, ¿verdad? Es para que estuviéramos llenos aquí, porque esto es importante para cada uno de nosotros como líderes que estamos aquí en este lugar. Amén. Dice, líderes del reino es un curso para fortalecer y potenciar a todos los hombres y las mujeres de Dios, aquellos que están al frente de los ejércitos del Señor, que es la iglesia. Amén. Trabajando siempre por la salvación de las almas y por el bienestar de la obra de Dios. También va a ayudar a los líderes a ser más eficientes, exitosos en el trabajo que cada uno desempeña. Entonces, para eso es el estudio de liderazgo. Amén. Y no solamente este estudio, sino todos los estudios que ya hemos visto y que seguirán viendo, si Dios así lo permite. Amén. Entonces, el líder y la visión. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 3. Habacuc capítulo 2, verso 3. Gloria al Señor.
¿Ya estamos ahí? Habacuc, capítulo 2, verso 3. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer la palabra. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, dice, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una palabra, ¿verdad? Es como una fe, podríamos decir así. Amén. Dice Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, sin duda vendrá y no tardará. Entonces, esa es la visión de un líder, de un liderazgo. Y no solamente de un líder, sino de toda persona, ¿verdad? Que está en el reino de Dios. Entonces tiene que tener una visión. Entonces la visión de nosotros es mantenernos en el enfoque de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios sabemos que tarde o temprano se va a cumplir. Amén. Entonces, vamos a leer otro pasaje en Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Gloria al Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a ver que es tan importante la visión que Dios da al liderazgo. Amén. Porque si vemos aquí, el proverbista dice: sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Si en un liderazgo no hay una visión, ¿qué es lo que va a suceder? Cada quien va a agarrar por su rumbo, ¿verdad? Cada persona va a hacer su camino, va a escoger por un lado y va a decir: hacemos esto, hacemos lo otro. Dice aquí, la visión es un elemento fundamental, dice, en la vida del líder. Un líder de visión es un tesoro para la iglesia que pastorea. En este caso, está hablando de un pastorado, ¿verdad? Porque dice aquí, para la iglesia que pastorea, ¿verdad? Nos damos cuenta que el pastorado tiene que tener una visión. Para eso Dios lo ha llamado, para que Dios le da esa visión. Entonces el pastor o el líder le tiene que dar la visión a la iglesia, le tiene que dar la visión al liderazgo. ¿Para qué? Para que la iglesia camine conforme a la visión. Amén. Entonces por eso vemos nosotros aquí que dice que un líder de visión es un tesoro para la iglesia que pastorea. Entonces la iglesia también tiene que estar metido en la visión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Dios le da una visión al pastorado, al líder, la iglesia tiene que estar metido dentro de la visión. Entonces no se puede trabajar sin estar dentro de esa visión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es algo importante que el líder entienda la visión, que conozca lo mejor posible y que también la sigamos. Amén. Gloria al Señor. Una visión divina es una experiencia en la que una persona percibe de una manera sobrenatural, ya sea un mensaje, ya sea una imagen o ya sea una revelación. Amén. El concepto de la visión, dice, la visión es una imagen del futuro. Claro, porque no podemos tener una visión que ya pasó, ¿verdad? Es una imagen que habla del futuro. Dice, revelada y sustentada por el entendimiento del propósito soberano de Dios, afectando el tiempo, las circunstancias y personas, según el deseo del corazón de Dios. Amén. Fíjese que
Si nos vamos a la Biblia, encontramos muchos hombres de Dios que Dios le dio visiones, que Dios le dio, digamos, una palabra para que ellos caminaran bajo esa palabra o bajo esa visión. Por ejemplo, tenemos a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le llama a Moisés y le dice que saque al pueblo de Israel y que lo va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad que Dios le dijo así? Entonces esa es la visión que Dios le estaba dando a ese líder. Y vemos nosotros que hay momentos que un liderazgo pasa por procesos. Entonces cada líder tiene diferente función y cada líder tiene que pasar diferentes procesos en la vida. No todo liderazgo va a pasar el mismo proceso. Pero vemos nosotros en la vida de Moisés que Dios lo llama y él toma la visión. Y cuando él toma esa visión, cuando él empieza a hablar al pueblo de Israel, acordémonos que el pueblo de Israel era un pueblo duro, que ellos estaban bajo ese pensamiento de esclavitud, donde ellos dice que estaban conscientes de estar esclavos todo el tiempo. Y muchas veces, a veces caemos en esa situación como cristianos, que estamos dentro de la iglesia, pero estamos todavía pensando en una esclavitud. Y ese es el trabajo del enemigo. Amén. Que nuestra mente esté pensando siempre en una esclavitud. Por eso nosotros tomamos ese ejemplo de Israel. Israel todavía, Dios había visto las grandes maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel, y aún así el pueblo estaba duro su corazón. Tal vez nosotros no hemos visto estas señales que ellos vieron, pero tenemos que tener esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que tener esa fe. Entonces era una visión que Dios le dio a Moisés y que Moisés le da al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba ¿qué? Duro de corazón. Pero esa visión que Dios le dio a Moisés, Moisés lo transmite al pueblo de Dios, lo transmite al pueblo de Israel, y Moisés le dice: vamos a salir de este lugar, vamos a salir de Egipto. Dios quiere que nosotros lo sirvamos. Dios quiere que nosotros vayamos a la tierra prometida. Y era una tierra, hermanos, donde Dios había preparado para que el pueblo de Israel estuviera bien. Ahora, ¿será que Dios tiene lo mejor para nosotros como hijos de Él? Amén. Claro que sí. Es lo mismo. Nosotros estamos pasando un desierto, podríamos decir así. Pero en ese desierto hay muchas cosas que en el camino. Y si nosotros vemos el ejemplo de Israel, dice que todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos. Ellos tomaron la visión, claro que sí. Moisés tomó la visión y se lo transmitió al pueblo de Israel. Y le dijo: vamos a ir a un lugar donde fluye leche y miel, donde hay abundancia. Pero ¿qué pasó con ellos? Endurecieron su corazón. Entonces, esa es una visión. De acuerdo al concepto anterior, dice: la visión no es humana, no responde a intereses de una persona o institución, no sigue los parámetros del mundo comercial o religioso, sino que es un caminar, dice, por la senda de la voluntad de Dios para el cumplimiento de sus grandes propósitos en el mover del reino de Dios en la presente dispensación. ¿Qué es entonces? Es un caminar por la senda de la voluntad de Dios. Nosotros estamos caminando aquí, ¿vamos hacia dónde? Hacia un lugar donde Dios nos ha prometido. ¿Y cuál es ese lugar?
una mansión, ¿verdad? Un lugar celestial, un lugar donde Dios nos ha prometido que nosotros vamos a estar en ese lugar. Pero realmente estamos caminando en esa visión, estamos caminando en esa voluntad que Dios ha puesto, tal vez en el liderazgo o en la visión que Dios ha puesto en el líder. Vamos a ver las características de la visión divina. Una de las características dice: conocer la visión divina es importante para todo líder. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales, dice, tendrán la imagen que Dios revela cuando hace manifiesta la visión a sus siervos. Evitando de esta manera confusiones, dice, confusiones e indecisiones en el caminar de un líder en el reino. Entonces vemos nosotros aquí que la visión es importante para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La visión no solamente tiene que ser entendida y desarrollada por el liderazgo, sino que también tiene que pasar a ser parte de todo el equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí somos un equipo? Pero un equipo trabaja en conjunto, ¿verdad? Y ustedes, todos aquí sabemos un equipo de, ya sea de fútbol, de básquetbol o de X equipo, ¿verdad? Trabajan en equipo. No solamente un equipo, no solamente una persona va a hacer una cosa y el otro no. Todos trabajan para ello. Entonces la visión tiene que ser parte del equipo, no solamente del liderazgo, sino también el líder va a transmitir al grupo, al equipo. Quizá este sea un punto en lo que se puede enfrentar varias dificultades en el avance de los planes y de la visión que Dios tiene para cada uno. ¿Sabe por qué? Porque en cada equipo hay varias opiniones, hay varios criterios y diferentes niveles de percepción. Es ahí tal vez donde ese punto puede ser un poquito más difícil tal vez de tratar con el liderazgo o con las personas del equipo. Porque hay personas que se levanten y dicen: yo no estoy de acuerdo con esto. Porque hay diferentes tipos de opiniones. Pero a través de estos estudios que nosotros estamos viendo, que vamos a ver, el equipo tiene que estar dentro de la visión. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de esa visión que Dios le da al liderazgo. Otra de las características es que está enfocada en las necesidades prioritarias del pueblo de Dios, según el propósito del Padre y según su tiempo. A veces nosotros queremos que Dios nos haga algo a la manera de nosotros o al tiempo de nosotros, ¿verdad? Pero ya vimos en otro estudio que Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios no es lo mismo con el tiempo del hombre, porque Dios no vive dentro de un tiempo, ¿verdad? Lo conocemos como un tiempo de Dios, como un kairos, pero Dios no vive dentro del tiempo. Dios no está regido por un tiempo. Dios no nace, no vive y no muere, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de un tiempo y el tiempo de la humanidad se va a acabar pronto. Amén. Sí, amén. Por eso Dios ha establecido un tiempo. Entonces, el tiempo de Dios es diferente al tiempo de la humanidad. El tiempo de la humanidad es corto. Dice la Biblia que para Dios un año, ¿cuánto es? 1000 años. Es como un día. Entonces para Dios el tiempo no existe. No es regido por tiempo.
Pero Dios ha metido el tiempo en la humanidad y Él ha tratado de vivir en el tiempo de la humanidad. Pero ese tiempo nosotros tenemos que vivir al tiempo de Él. Porque hubo un momento en que, si usted lee Génesis 3:15, cuando el hombre falla, Dios le da una promesa y dice que va a venir un Salvador. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde Génesis 3:15 hasta Mateo cuando Cristo vino? Pasaron muchos años. Entonces, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos las cosas, ¿verdad? Mañana o al rato ya. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Tal vez lo que usted está esperando, tal vez todavía falta. Tal vez lo que Dios le va a dar a usted, tal vez todavía viene en camino. O sea, no es el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia para esperar lo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la visión divina también es dinámica, es decir, siempre está en movimiento. Amén. Este dinamismo de la visión es de avance y de transformación. ¿Por qué de avance? Porque nosotros no nos vamos a convertir a Cristo y nos vamos a quedar ahí sentados. ¿O sí? ¿Sí o no? Es un avance, es un crecimiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que crecer. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer y llegar a la estatura de ¿quién? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué tanto hemos crecido? Como dijo uno, estamos creciendo para los lados, no para arriba. Entonces debe haber un crecimiento espiritual en nosotros. Amén. ¿Cómo podemos crecer? Podemos crecer de una manera natural, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Pero también es importante que nosotros crezcamos a través de otras personas. ¿Cómo podemos crecer? Cuando venimos a la clase, estamos creciendo. Estamos aprendiendo de otras personas. Estamos creciendo. Entonces la visión es el avance de cada persona. O de cada líder o de cada grupo. Amén. Otra de las características de la visión divina que trae la provisión. Es decir, si tenemos una visión divina, también Dios nos da los recursos necesarios para realizar esa visión. ¿Sí entendió eso? Se lo vuelvo a leer. La visión divina trae la provisión, dice, es decir, si tenemos una visión divina, también Dios nos da los recursos necesarios para realizar dicha visión. Cuando Dios te va a dar una visión, Dios te va a dar los recursos. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, Dios va a proveer los recursos. Si vamos a la Biblia, tenemos un ejemplo de Elías. ¿Quién era Elías? Era un gran siervo del Señor. Pero ¿qué es lo que Elías hizo después de matar a los 400 profetas de Baal? Dice que él tuvo miedo y estaba huyendo de Jezabel. Pero Dios tenía una visión en él, tenía un propósito. Tenía que dejar un legado. Pero él dijo, no, yo ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. ¿Y a dónde se fue? Se fue a refugiar en el monte, podríamos decir, en la montaña. Pero Dios no lo dejó morir ahí, ¿por qué? Porque tenía una visión en él. Dice que le llevaba carne y pan, lo alimentaba. Después de eso, Elías se fue
hizo el llamado a Eliseo. Y dejó un liderazgo, siguió la visión de Dios, siguió en Eliseo. Entonces, cuando Dios tiene una visión, Dios va a dar los recursos. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palma al Señor? Otra de las características de la visión divina es también generacional. Es decir, es más grande que la vida. Es más grande que Abraham, es más grande que Isaac, es más grande que Jacob. O sea, es generacional. La visión que Dios le dio a Abraham ha alcanzado hasta nosotros. Amén. Seguimos en esa visión porque es una visión que Dios le dio a Abraham, que Dios lo sacó de su tierra y le dio una visión y le dijo que fuera padre de toda la humanidad, de multitudes, pero tiene que ser padre de la fe, no de toda la humanidad. Tiene que ser padre de la fe. O sea, si nosotros tenemos fe, venimos de la visión de Abraham. Amén. Otra de las características de la visión divina es sin límite y sin final, dice. Transciende el tiempo y al mejor esfuerzo de los líderes más exitosos. Es sin límite y sin final. La importancia de la visión. ¿Por qué la visión es tan importante? Porque hace que la gente esté consciente, dice, hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer, por qué caminar y cuáles son las bendiciones de estar caminando dentro de esa visión. En este caso, la visión es la energía que crea acción y desata el poder de Dios en la iglesia y en la vida de liderazgo. Para eso es la visión. Ya vimos que el fundamento principal de un liderazgo es el llamamiento, el carácter y la visión. Entonces la visión es importante porque cuando tú tienes visión, estás enfocado a dónde vas. ¿Sí o no? Por eso Dios te da una visión. Te da un propósito por el cual tú tienes que cumplirlo. La visión divina hace que nazca un líder en el reino de Dios. Nadie puede ser líder sin poseer en su espíritu la visión de Dios. La visión es como el combustible que hace funcionar a los líderes, evitando que se desalienten. Pero hay momentos que hay una visión y hay momentos que una persona se desanima. En este caso, pues vimos a Elías, ¿no? Que se desanimó. Y él sabía que Dios estaba con él. Y él sabía y él había visto el gran poder de Dios. Él había ¿cómo le podría decir? La oración que él había hecho había sido respondida al instante. O sea, tenía esa visión, pero realmente llegó un momento en que él se desalentó, se desanimó. Entonces la visión divina nos introduce, dice, a los grandes propósitos que Dios tiene. No solamente nos introduce al propósito, sino que también produce un caminar de fe, desarrollando disciplina y pasión en cada corazón. ¿Cómo recibir la visión divina? Dios tiene una visión para cada uno.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí, Dios tiene una visión para cada uno. Porque el interés de Dios es que nosotros trabajemos en todo lo que Él quiere hacer en el área en que somos colocados. Dice, no es Dios el que apoya nuestros proyectos, planes y visiones, sino por el contrario, nosotros somos colaboradores de Dios en todo lo que Él quiere hacer. Entonces, el interés de Dios es que nosotros trabajemos, amén, en todo lo que Él quiere hacer en el área que Él te ha colocado. ¿En qué área Dios te ha puesto? ¿O en qué área Dios te va a poner todavía? Es donde Dios quiere que tú trabajes. Dice, se debe mantener una vida de intimidad con el Padre por medio de la oración. Los sentidos espirituales han de estar abiertos para percibir cualquier mover de Dios en las esferas espirituales. Esto es importante, hermanos. Los sentidos espirituales, dice, han de estar abiertos. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos viendo que el poder de Dios se está moviendo, pero realmente no estamos conectados con el mover de Dios. No estamos metidos en la visión. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales no están abiertos. Hay momentos en que el Espíritu Santo quiere hacer tal vez un poquito más, pero no lo dejamos hacer. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales no está conectado con lo que Dios quiere hacer. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero realmente esta iglesia ha bajado mucho, hermanos. En todas las áreas. Realmente vemos nosotros que no estamos permitiendo que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Y esto es algo de preocuparnos, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo podría decirles? Hemos dejado el primer amor. Por eso dice aquí que los sentidos espirituales deben de estar abiertos. Cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está, digamos, va a predicar, ¿qué es lo que usted hace? Busca de Dios. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? Entonces, cuando Dios te va a hablar, tú estás ahí y estás meditando y se te viene un mensaje en la mente. Y se te viene, no sé, un texto bíblico y tú dices, voy a predicar de esto. ¿Por qué? Porque estás meditando en las cosas de Dios. Aleluya. A mí me pasa eso, cuando estoy meditando en las cosas de Dios, hasta en el trabajo, me viene una palabra. Y lo que hago lo escribo, para no olvidarme, porque a veces se le olvida a uno las cosas. Y hay veces, hay momentos que alguien está predicando y estoy escuchando y dice una palabra importante y digo, este es bueno para sacar un tema. O sea, ¿por qué? Porque estás meditando en las cosas de Dios. Tiene que estar en lo que Dios está haciendo. Es como en el trabajo secular. En el trabajo secular tú estás haciendo tu trabajo, pero estás pensando qué es lo que vas a hacer después de eso. O mira, voy a hacer esto de esta manera, voy a hacer esto de lo otro. Depende del trabajo que tú tengas, tienes que ser creativo.
Entonces en las cosas de Dios es lo mismo. En las cosas de Dios estás donde estás. Estás meditando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene después? Una predicación, una enseñanza. ¿Cómo voy a dar esta enseñanza? ¿Dónde voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? O sea, es lo importante de estar en la visión de Dios. Cuando una persona tiene una responsabilidad, por eso muchas personas no agarran responsabilidades. ¿Por qué? Porque es difícil. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén, amén, aleluya. Y aquí dice, mire, se debe meditar, dice, en la palabra de Dios y mantenerse en contemplación divina para poder escuchar ¿a quién? A Dios. A Dios. Por eso dice que se tiene que meditar. Cuando usted no tiene responsabilidad, no medita en la palabra. Porque no hay una carga, no hay una responsabilidad. Por eso Dios quiere que nosotros nos metamos en la visión y en esa visión cumplir como un equipo. Por eso Dios todo el tiempo quiere que nosotros estemos ¿qué? Trabajando en la obra del Señor. Porque si nosotros no trabajamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar ahí sentados, ¿verdad? Y nos vamos a meditar en la palabra del Señor. Por eso dice aquí, se debe meditar en la palabra de Dios y mantenerse en contemplación divina para poder escuchar a Dios y entender qué es lo que Dios quiere que se haga. Ahora, no digo que no hay líderes que no escuchan la voz de Dios, claro. Pero hay liderazgo también que llegan al extremo y dice vamos a hacer esto y tal vez Dios no lo ha dicho que se haga. Por eso es importante meditar en las cosas de Dios para que la visión venga desde arriba. Porque si yo digo vamos a hacer esto, puede que salga bien o puede que salga mal, porque yo estoy poniendo eso. Pero si la visión viene directamente de Dios, tiene que salir bien. No tiene que fallar porque es la visión que Dios ha dado. Amén. Dice, se debe procurar entender cualquier revelación o indicación divina que se puede convertir en la visión que Dios quiere darle. Procure, dice, experimentar en su espíritu, en su alma y en su quehacer diario lo que usted siente que Dios le ha dado como su visión. Se lo voy a leer otra vez. Procure experimentar, dice, en su espíritu, en su alma y en su quehacer diario lo que usted siente que Dios le ha dado como su visión. ¿Qué es lo que Dios te ha dado como una visión? Lo tienes que experimentar en tu espíritu. Lo tienes que experimentar en tu alma y en tu quehacer diario. ¿Por qué? Porque es una visión que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? También tienes que asumir la responsabilidad de lo que Dios te está dando. Wow, qué tremendo ahí, ¿verdad? ¿Cuántas personas han dejado la visión? ¿Cuántas personas han dejado, podríamos decir así, la responsabilidad que Dios les ha dado? Si Dios te ha dado algo, es porque realmente Dios ha visto en ti que tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar.
Pero muchas veces, ¿usted cree que yo no he querido tirar la toalla? Claro que sí, hay momentos que a veces uno ya no quiere, como humanos. Hay momentos que uno dice, yo ya no quiero dar estudio. Pero hay momentos que el Espíritu te redarguye también. Cuando tú ya no quieres leer, cuando tú ya no quieres hacer nada, Dios, el Espíritu te dice, ¿qué pasa? Y es ahí donde le entra a uno un remordimiento y dice, bueno, vamos a darle. Entonces es una responsabilidad que Dios te ha dado. Amén, amén. Usted tiene que creer que ha nacido para una visión o para un propósito de Dios en su vida. Usted tiene que aceptarla con amor y agradecimiento, la visión que Dios le ha dado o que le va a dar todavía. Dedíquese a ella, dice. Camine sin desviarse a derecha o a izquierda de lo que Dios le ha revelado. A veces nosotros no entendemos que Dios nos ha llamado ya desde niño, ¿verdad? Como dijo a Jeremías. Dios te ha llamado ya desde el vientre de tu madre. Y a veces nosotros no entendemos eso. Pero Dios ya te ha dado la visión desde muchos años antes, tal vez, que tú no habías sido convertido a Cristo. Y cuando estamos en el Evangelio, tú entiendes ya la visión. ¿Por qué? Porque dice, por eso me pasaban estas cosas, o por eso yo tenía este sueño, por eso yo pensaba esto. ¿Pero qué? Dios ya te estaba ahí metiendo en la visión. No importando donde nosotros estábamos, pero Dios ya nos conocía. ¿Sí o no? Dios ya sabía de cada uno de nosotros. Dice, toda visión divina debe ser desarrollada en el tiempo de Dios. Toda visión divina debe seguir el camino del diseño de Dios. Amén. Aleluya. Toda visión divina debe ser desarrollada, en base a un plan. Y ese plan no lo va a crear el hombre, no lo va a crear el líder. Ese plan viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Por eso cuando Dios dice que construyó el tabernáculo, Moisés construyó el tabernáculo, Moisés no lo hizo a su manera. ¿Cómo lo hizo Moisés? Vamos, dígame, ¿cómo lo hizo Moisés? Bajo el diseño de Dios. Bajo la visión que él ya había tenido. Porque él ya lo había visto. Dios ya se lo había mostrado, ya se lo había revelado. Y bajo esa visión, dice que bajo ese modelo, como Dios le dijo, haz como el modelo que te lo he mostrado. Por eso es importante, ¿verdad? Repito otra vez, que el liderazgo tiene que estar en comunión con Dios. Y eso ahí donde nos cuesta a cada uno de nosotros. Porque cuando hay una comunión íntima con el Señor, los diseños vienen de Dios. La base de un plan que se va a hacer dentro de la iglesia o dentro del grupo o dentro del área de lo que se está trabajando, es un plan donde viene de Dios. Toda visión divina debe ser desarrollada en base a un equipo de trabajo, dice. Y un equipo de trabajo tiene que trabajar, por eso es un equipo, se llama un equipo. Amén. Y ese equipo tiene que trabajar en conjunto con su líder. Si una persona que está en el equipo no quiere trabajar, entonces no está dentro del equipo.
no está dentro del grupo. Toda visión divina debe ser desarrollada sosteniéndose, dice, en la fe. Toda visión divina debe ser desarrollada permitiendo libremente el mover del poder del Espíritu Santo. Toda visión divina, dice, debe ser desarrollada dando el lugar para que es sustentada por la mano providente de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que debe hacer el liderazgo entonces? Si tiene una visión, tiene que comunicarle al pueblo o a su equipo. Y decir, mira, esta es la visión que Dios quiere que nosotros sigamos. Tiene que comunicarle a cada uno. Dice aquí, no solamente comunicarle a su equipo, sino a cada uno también, a su congregación. También tienes que escribirla para que la gente pueda verla, dice, y leerla. Defínala, dice, haga que la gente conozca el aspecto principal de la visión. Por último, ¿cuáles son los resultados de una visión del tamaño de Dios? Primero, proporciona un enfoque. La visión que Dios ha dado a cada uno de nosotros ha provocado ¿qué? Un enfoque. ¿Por qué? Porque la gente sabe con claridad a dónde debe ir o a dónde va a ir. Porque sigue una visión, sigue una base, un propósito. ¿Sí o no, iglesia? Aleluya. Si usted que está aquí no sabe todavía para dónde va, pregúntale a alguien que sabe. Porque si estamos aquí nada más para matar el tiempo, mejor no. Tenemos que estar aquí porque realmente hay un resultado de la visión. ¿Y cuál es el enfoque que nosotros tenemos de llegar hasta el final? ¿O alguno se quiere regresar ahorita para atrás? O sea, el enfoque de cada uno es llegar hasta el final, aguantar, vengan tempestades, vengan vientos, situaciones difíciles, usted tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque tiene una visión, tiene un enfoque. Como Pablo dijo en alguna ocasión, dijo Pablo, si Cristo no hubiera muerto, dijo, en vano que nosotros estamos aquí. Entonces hagamos fiesta, comamos y que mañana nos vamos a morir y ahí se acabó todo. Así dijo Pablo en otras palabras. Pero no. Tenemos un enfoque, tenemos una visión. ¿Cuál es la visión? De estar en la presencia de Dios. De tener ese cuerpo que Cristo tiene. Un cuerpo, dice, inmortal. No como el que tenemos ahorita, porque este que tenemos ahorita ya está más para allá que para acá. Ya está usado. Ya está muy usado. Ya nos levantamos en la mañana y todos los tornillos empiezan a tronar. Ya estamos viejos, hermanos. Pero en Cristo estamos jóvenes. Aleluya. Estamos jóvenes en Cristo, amén. Gloria al Señor. Dice, aumenta el sentido de propiedad. La gente asume compromiso, también responsabilidad. Aumenta la energía de la gente, impulsándola a tomar acción. Y dice, deja en claro que la gente vale la pena. Se entenderá muchas más
mucha más el valor de la gente. Suaviza, dice, la sucesión de liderazgo, si hay cambio de liderazgo, que la visión tiene que seguir. Dice, las personas están siguiendo la visión de Dios, dice, y no la del hombre. Los hombres cesamos, pero la visión sigue. Los hombres morimos, pero la visión de Dios sigue. Imagínense la visión que Dios le dio a Abraham. Abraham se quedó, está muerto, pero la visión sigue con nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a dar unos 5 minutos para comenzar este servicio.